les doy la bienvenida a nuestra Facultad de Trabajo Social en el marco de las segundas jornadas integrales de investigación, extensión y docencia. No solo nos acompaña gente de nuestro país, sino también de Brasil y de España. Estamos muy contentos por ello y en un momento de intensa lucha de la Universidad Pública Argentina queremos seguir trabajando y produciendo como lo venimos haciendo desde hace muchos años, ya más de 50 años. Sean muy bienvenidos y que tengan muy buena jornada. Buen día a todos. Un gusto poder presentar acá con Luana y con Malena esta mesa, esta ponencia que es la número 10 de las segundas jornadas integrales de la Facultad de Trabajo Social, que integra las funciones de investigación, extensión y docencia. Realmente es muy meritorio lo que ha trabajado el equipo de gestión de la facultad para poder llevar a cabo las jornadas en un contexto tan complejo, donde hemos visto facultades que han tenido que suspender actividades, que han tenido que postergar jornadas para otros años, debido a las restricciones que estamos soportando y bueno, que son de público conocimiento. Entonces queremos felicitar el laburo y el compromiso de la gestión y de la facultad en su conjunto, de la comunidad de FTS, porque la verdad que ha sido absolutamente exitosa, con 70 ponencias, con ponentes que vienen del exterior incluso, y en un formato muy ágil y muy interesante. También nos ha tocado evaluar algunas ponencias que han sido realmente muy buenas. Entonces, es verdaderamente un orgullo y es también una forma de resistencia, mostrar cómo las unidades académicas, la universidad sigue produciendo discusión, debate, sigue generando diálogo y conocimiento a pesar de las dificultades del entorno. Entonces, agradecerle a todos la presencia, felicitar a la facultad en general y a los ponentes en particular y comentarles cómo va a ser la dinámica. Como habitualmente se hace en las jornadas, vamos a tener un primer espacio de exposiciones. Nosotros tenemos 3 ponencias. Las exposiciones, la idea es que duren entre 15 y 20 minutos, no más que eso. Es decir, a los 20 minutos vamos a cortar. Y luego vamos a abrir el espacio de la discusión, del debate, que siempre enriquece el momento de las exposiciones. Tenemos hasta las 2:30. Y bueno, Luana va a presentar cada una de las exposiciones con los expositores, que ya los conocemos obviamente. Ahí está Graciela, Manuel, que somos todos conocidos. Así que bueno, sin más preámbulo, Luana, si vos querés empezar, vamos a empezar con la exposición de Graciela y de Manuel. Es la mirada visual de los trabajadores de plataforma de la ciudad de Paraná. Después vamos a seguir con Isabel y César, la interrelación. Las desiguales, las leo, las... Sí, Luana, dale pata nomás. Hola, buen día, soy Luana, estudiante de Trabajo Social, y bueno, las 3 ponencias que tenemos hoy es la primera, la mirada visual de los trabajadores y trabajadoras de la plataforma de la ciudad de Paraná. Sione César, Mingo Graciela y Cavia Manuel. La segunda es la interrelación entre habilidades duras y blandas en proceso de innovación social, Ortiz Claudia Isabel y Zucarino César Rogelio. Y la tercera, una experiencia de extensión universitaria que interroga la formación, Tosi Luciana y Miloco Josefina. Bueno, los primeros que empezarían serían Sione, Mingo y Cavia. Bueno, como bien dijeron ustedes, en este momento tan especial por el cual está atravesando la universidad y la educación pública argentina, entiendo que poder seguir pensando y produciendo conocimiento hace al desafío que queda cuando vienen las críticas como si fuera solamente la universidad un lugar para ideologizar.
En ese sentido, quiero decir que esta es una parte de un trabajo que compartimos con un grupo de investigación cuyo director es César Cione. En esta oportunidad la presentación es tanto de quien les habla como de Manuel Cavia. Nosotros en esta oportunidad hacemos una mirada visual de los trabajadores que trabajan en plataformas virtuales a través de la app. Y entendemos que la fotografía es aquello que nos permite deconstruir lo que se ve en la realidad, como diría Roland Barthes. Y es una producción de imágenes que va más allá del arte, porque lo que explica son las prácticas cotidianas y la utilidad para reflejar en esta oportunidad las prácticas laborales. Entendemos que en esa deconstrucción ustedes van a poder ver a lo largo de esta corta exposición fotos que van a acompañar a esta producción que entendemos que no es una producción ingenua entre lo fotografiable y lo no fotografiable, sino que es una creación de lo que como investigadores vamos viendo en el testimonio diario que se puede observar en esta oportunidad en la vía pública, como es el trabajo de los repartidores de app. Digo esto porque ustedes pueden ver en la propia imagen cómo está la parte de la interrelación que se da en el mundo del capitalismo virtual, que posibilita de alguna manera ver una transformación del capitalismo, porque el hombre máquina, ese que producía todos los días en una fábrica o en una empresa, sigue estando, pero hoy las tecnologías le permiten un cambio y esta también es parte, las tecnologías a través de la web .2 permite mirar otra forma y otra manera de hacer el trabajo. Por eso decimos que hay una transformación dada por el capitalismo digital que nos muestra otra arista del mundo del trabajo. Y en esta oportunidad lo que nosotros hacemos es visualizar, mostrar como un arte creativa las imágenes que van a dar cuenta de un proceso de cambio tanto en las relaciones sociales como también en la satisfacción de necesidades de consumo de la sociedad. Y nos detenemos, es decir, en trabajadores específicos como es los de Pedido Ya, Rappi, Vamos Rápido, que empezaron a aparecer como de manera mucho más notable en la ciudad de Paraná cuando fue el periodo de la pandemia y, digamos, la restricción que teníamos para poder circular por la calle, pero realmente podíamos satisfacer necesidades y la plataforma y el trabajo de delivery cobraron una gran significación. No solo en nuestra ciudad, eso lo podemos ver a través de otras imágenes en otras ciudades también. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de este desarrollo tecnológico que se dio con el avance de Internet, estamos mostrando una nueva forma de relación, por eso hablamos de la transformación del mundo del trabajo, que se invisibiliza en la intermediación y hay una mirada que nosotros podemos tener como investigadores que a veces también discrepa con la propia mirada que pueden tener los trabajadores que hacen esta intermediación entre la app, el recorrido para llegar al cliente, buscar la mercadería, que también está medida por un algoritmo, que no solamente ve la rapidez con que se llega con el trabajo, sino también
el tiempo en que demora y cómo esto aflora en el momento de llegar al cliente. Por eso creo que hay varias imágenes que mi compañero Manuel va a ir explicitando y yo voy a ir pasando. ¿Estamos? Bueno, retomo algunas cosas ya que tenemos 15 minutos, así lo aprovechamos, digamos, esto es parte de un proyecto de investigación, como bien señaló Graciela, y ese proyecto de investigación viene hace varios años relevando cuantitativamente diferentes aspectos de los trabajadores de plataforma. No hay un número exacto, pero para nada debe rondar entre los 200 y 300 trabajadores de plataformas. Esto tiene movilidades y estimamos que en el total de la provincia debemos tener entre 1.200 y 1.300 trabajadores de plataforma. Es una fuerza laboral tal vez no tan significativa, pero digamos que tiene una trascendencia en este sentido. Y además hemos construido, digamos, dentro del proyecto de investigación una base de datos de fotografías de los trabajadores de plataformas, tratando de captar 3 momentos para clasificar las mismas que tienen que ver con el momento de espera, el momento de la entrega, el camino a la entrega, y el otro momento es la entrega en sí mismo, digamos. A su vez, digamos, este proyecto que dirige César está integrado por, digamos, forma parte de una red conformada por 8 o 9 ciudades o 10 de Brasil, de Colombia y de México, digamos, donde también se está haciendo una experiencia cuantitativa de estos trabajadores de plataforma y a su vez con un cuestionario único, en este caso tratando de relevar los aspectos significativos, y también hay una construcción en términos de una base de datos digital. Es decir, que la fotografía en particular, digamos, ha sido un recurso muy poco explotado en las ciencias sociales, salvo la antropología, digamos, que de sus orígenes, digamos, para decirlo de una manera sencilla y rápida, tenía que contarle al mundo en esa biblioteca de Londres, digamos, cómo eran esos otros de esos lugares extraños, y por lo tanto, digamos, la fotografía fue un canal muy importante para la antropología. El resto de las ciencias sociales han tenido muy poco uso. La Escuela de Chicago siempre, dentro del marco de las ciencias sociales, ha sido innovadora en cuestiones metodológicas y por lo tanto también ha hecho trabajos importantes en la década de 1915, 1920 en términos de los marginales de Chicago, es decir, hay trabajos importantes en ese sentido, digamos. Y aquí lo que nosotros tratamos es de tratar de encontrar, de facilitar otro lenguaje para ver ese mundo de los trabajadores de pedidos ya, Rappi, etcétera, digamos, que circulan por nuestra ciudad. Además de lo cuantitativo, tener una imagen de cómo se expresan esos sujetos en ese capitalismo digital. Es decir, a través de plataformas, mediante la aplicación de app, y la fotografía la pensamos como un recurso para mostrar su cotidianidad. Es decir, que aquí no vamos a encontrar regularidades estadísticas. Es decir, esas plataformas, esas empresas de plataforma que no son dueñas de sus activos, que simplemente hacen una intermediación, donde los trabajadores son pensados desde estas empresas como socios y asociados, y buena parte del imaginario social de estos trabajadores, ya en los aspectos más cuantitativos y cualitativos que trabajamos también, encontramos aspectos de esto. Nosotros tratamos de captar lo único de estos trabajadores como un elemento más para contribuir a descubrir y contribuir, sería la palabra más exacta, a la compleja realidad social. Las fotografías siempre llevan un esfuerzo para leer lo que es posible o que esconden los restos de esta actividad laboral, en este caso puntual. Retomamos una idea de un gran sociólogo americano de los años 60, 70, digamos, que es Harold Becker, digamos, que él fue uno de los iniciadores en la década del 60, digamos, del uso de la fotografía. Él siempre trabajó con los marginales, digamos,
con los distintos, por decirlo de alguna manera, y él siempre la pensó a la foto como una máquina de escribir. Es decir, Pierre Bourdieu también fue otro autor de un texto de la década del 60 muy importante, El arte medio, digamos, y ver cómo existen relaciones exteriores independientes de las voluntades individuales y, si se quiere, inconscientes, que no se revelan por la simple reflexión. Es decir, que la imagen podría pensarnos estas viejas ideas de Emil Durkheim, digamos, que pensaba el mundo social o el hecho social, digamos, como algo externo a los individuos independientemente de su voluntad. Es decir, Bourdieu lo que nos trae en este caso que hay cosas que se reflejan, digamos, de estos aspectos. También Bourdieu piensa que las actividades fotográficas son actividades poco estereotipadas, digamos, es decir, que tienen pocas expresiones individuales, más bien están sujetas a rituales, a supuestos individuales que le hacen encontrar un sentido. Es decir, pensar la realidad, la fotografía como una huella más de lo real, en este caso, para tratar de contar cómo estos trabajadores sentados, en este caso, el lugar más simbólico de la ciudad de Paraná, la plaza enfrente de la catedral, que si mal no recuerdo se llama Plaza de Mayo, ¿digo bien? Sí. Sí, Plaza de Mayo. En ese lugar, digamos, uno encuentra estos sujetos que tienen en esa mirada particular, digamos, una idea que uno podría pensar, esos viejos cadetes del pasado, digamos, que entregaban, pero acá están mediados por elementos tecnológicos que hacen que ellos estén estructurados en torno de un algoritmo que establece una serie de particularidades para la adjudicación de estas entregas. Es decir, Manuel, yo agregaría en ese caso también la ubicación, porque el viejo repartidor lo encontrábamos adentro del negocio. En cambio acá lo encontramos en la vía pública, precisamente esperando ya sea el llamado o saliendo con su movilidad para prestar el servicio. Sí, sí, sin lugar a dudas es así. Y digamos que ese mundo digital se expresa, digamos, en un sentido de intermediación muy, muy particular, donde estos trabajadores están, digamos, yo siempre he trabajado el tema del management empresario, digamos, cómo ese algoritmo de alguna manera controla a estos trabajadores de una manera, si se quiere, bastante eficiente, digamos, de saber dónde están, qué hacen, tiempo de entrega, cómo se asignan esos recursos. Hay toda una tecnología detrás de esos sujetos sentados hoy en la Plaza de Mayo, digamos, que parece invisible, digamos, y que la fotografía, en este caso, como medio, ayudaría a entender estas nuevas formas de trabajo. Desde lo personal, pienso que excedería, digamos, este tema y un cambio de época, y en ese cambio de época el mundo de trabajo va encontrando, digamos, una serie de particularidades donde tenemos aspectos de lo viejo, digamos, en este caso de personas esperando, que parecerían que antes estaban adentro de un negocio, como dice Graciela, y ahora están esperando, digamos, pero que detrás de ellos, digamos, hay toda una tecnología, y como dato particular, se estima que en la Argentina hay entre 100 y 120.000 trabajadores en esta coordenada. Como hecho más anecdótico para poder pensar esto, tuvimos una entrevista en su momento con un ex concejal de la ciudad de Paraná, quien se metió en este tema, y él nos contaba los problemas del Estado para regular estas cosas, porque la ordenanza que era más próxima a esta era una, la de los vendedores ambulantes de la década del 60, digamos, que podían tener algún emparentamiento, que estaba absolutamente lejanísima de la forma de trabajo, y la otra es la de cadetería, que también está absolutamente lejana a estos procesos. Y estos procesos están por fuera de cualquier forma de regulación, donde en este cambio de época que habla la sociología, digamos, da sentido a pensar de nuevos sujetos sociales, de nuevos imaginarios y de nuevas creencias en el marco de este proceso. Yo, por mi parte...
yo agregaría que en este caso la fotografía nos permite hacer historia. Y ahí aparece esta posibilidad de la mirada que cuando uno tiene una conversación o una pequeña entrevista con alguno de estos repartidores, ellos se sienten como independientes, como que pueden manejar su tiempo. Pero la fotografía nos está dando la imagen que tienen que tener tiempo de espera, que el lugar no es el más apropiado, que el invierno o las altas temperaturas del verano inciden en su propio cuerpo y que necesitan de movilidad, como pudimos ver cuando mostrábamos la imagen esta primera, donde algunos van en bicicleta y otros van en moto. Creo que en ese sentido quedaría pendiente, que no es en esta oportunidad, sino en otro de los trabajos que se ha hecho desde el punto de vista teórico, pensar si son trabajadores autónomos e independientes o el algoritmo lleva a pensar que hay una nueva forma de explotación invisibilizada. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Graciela, Manuel. Anoté un montón de cosas porque la verdad que es un temazo, es un temazo. Si querés, Luana, seguimos entonces, porque la idea es, hablábamos con Luana de la discusión y el debate después de las exposiciones. Ajá, así se pueden mejor el exponer tiempo. todos. Bueno, voy a presentar el siguiente para saber de lo que se va a hablar. Uy, se me cerró el... Ahí está. La segunda exposición es la interrelación entre habilidades duras y blandas en un proceso de innovación social, Ortiz Claudia y Zucarino César. Bueno, buenos días, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Claudia Ortiz, soy de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Bueno, les pido disculpas porque hoy amanecí bastante mal de la garganta, así que bueno, estoy medio a media máquina. Les voy a hacer una presentación un poco para ir siguiendo la propuesta de nuestro trabajo. No sé por qué no me presenta. ¿Vos estás tratando de cargar la presentación? Sí, estoy tratando de cargar la presentación y no sé por qué no me veo la presentación en la pantalla y no me toma la presentación. Si no, mandámela y yo la presento, no pasa nada. O capaz que César la puede presentar. Creo que se fue. Capaz el internet de ella. Ah, capaz que sí. Sí, ahí se fue, sí. Pero para no demorarlos, ¿cómo les va, César Zucarino? No estoy en Córdoba Capital justo en este momento, estoy en el interior, pero bueno, no los voy a demorar y voy a ir introduciendo un poco de qué trata nuestra ponencia. Bueno, nosotros somos un equipo de investigación radicado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Aprovecho a decirles que estoy muy contento de estar participando en estas jornadas porque soy egresado de grado de la UNER, así que es como volver a casa, en alguna forma. Nosotros con Claudia y un equipo de docentes de la facultad venimos trabajando la problemática de la innovación y de la innovación social fundamentalmente desde hace varios años. Hay dos ediciones de nuestros proyectos de investigación anteriores a que nosotros venimos a comentar un poco lo que estamos trabajando, donde fundamentalmente abordábamos un análisis crítico de la noción de innovación y luego de innovación social, ubicándolo también en la problemática de la formación de los comunicadores, su vínculo con el mundo del trabajo, y
y bueno, desde una perspectiva crítica, como bien les venía comentando. De esa experiencia, incluso nosotros gestamos un seminario que se llama de comunicación y procesos de innovación, y en el marco de las actividades de ese seminario, que es un seminario optativo para estudiantes del ciclo básico de la carrera, hemos realizado algunas experiencias que nos empezaron a interesar a partir de los trabajos de los cuales también les comento que tenemos 2 libros publicados sobre innovación en educación superior y otros sobre innovación y procesos de comunicación. Y en el marco de las actividades del seminario, una de las actividades que empezamos a trabajar con los estudiantes era si podían reconocer aquellas competencias y habilidades, como muchos denominan, habilidades blandas y habilidades duras, a los fines de poder ir dando o detectando, e incluso construyendo, ¿por qué no?, una identidad profesional de los comunicadores cada vez que se los piensa vinculados a problemáticas o procesos de innovación. Dicho de otro modo, lo que queremos trabajar fundamentalmente en la reflexión sobre esta categoría, la de innovación, es ver cuál es el rol y la identidad profesional de todos aquellos que provenimos de las ciencias sociales y humanas. Creo que todos los que estamos acá desde hace un tiempo, y esto nosotros lo habíamos detectado en uno de los proyectos anteriores, somos, no sé si decir víctimas, pero sí podemos ver claramente que cuando se habla de financiamientos, por ejemplo, desde el mundo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, incluso de las Secretarías de Ciencia y Tecnología de nuestras universidades, cada vez que se aborda la problemática de la innovación, bueno, esto no voy a decir nada nuevo, pero en las convocatorias detectábamos que siempre el tope del listado para financiamiento venía dado para la microbiología, el desarrollo de software, y una concepción bastante difusionista también de la cuestión tecnológica, y eso un poco nos motivó a acercarnos al campo de la innovación, y como les decía en el marco del seminario, a poder reflexionar con los estudiantes en formación de cuáles eran estas habilidades y competencias que la carrera va desarrollando en estos futuros profesionales, e ir ya analizando, y es lo que estamos tratando de hacer a partir de este proyecto, que venimos a compartir ahora con ustedes, cuál es el vínculo, incluso los impactos que esto tiene en el mundo del trabajo. Entonces, si Claudia más o menos quería comentar algo en línea con esto. Bueno, yo soy la que debo tener el problema con internet. En relación a lo que está planteando César, y sobre todo lo que venimos trabajando con los estudiantes y las estudiantes en el contexto del seminario, es precisamente qué tipo de habilidades son reconocidas en la formación profesional dentro de la carrera, que permiten pensar procesos de transformación, de alguna manera, donde digamos, el perfil profesional del comunicador sea, digamos, como el punto central de estos procesos, ¿no? Para poder analizar y para poder mirar. Y una de las cuestiones centrales que nos ha dado un poco la experiencia, nosotros trabajamos con una serie de propuestas en base al desarrollo de proyectos que están perfilados y encarados desde el punto de vista, diríamos, de lo que la lógica del terreno de la innovación ha venido como armando como un paradigma sin terminar de construir, porque claramente es una de las discusiones más fuertes en términos también ideológicos en torno al propio concepto de innovación. Lo que nosotros veníamos trabajando era precisamente que ellos se pudieran autorreconocer, autopercibir dentro de las actividades, y pudieran reconocer cuáles son las habilidades y sus dominios en relación a la formación que estaban realizando a lo largo de la carrera. Y una de las cuestiones centrales que veíamos es que hay un reconocimiento fuerte sobre el dominio, diríamos, de la memorización y el análisis, que son, diríamos, como los aspectos fundantes de las habilidades más fuertes que pueden reconocer dentro de la carrera, pero menos aquellas habilidades que tienen que ver con esta otra dimensión de
por ejemplo, el trabajo en equipo, la mirada también sobre el trabajo en equipo, la cuestión de la oralidad, diríamos, hay una serie de cuestiones de lo que serían las habilidades blandas también, que quedan por fuera de esa reflexión, aunque a lo largo del seminario después, digamos, como que lo van reconociendo. Pero lo interesante es que a pesar de todo, hay una dimensión de lo técnico que es valorado, pero sobre todo hay un dominio centrado en los contenidos, centrado en las habilidades de la memorización, obviamente relacionados al contenido, y menos se pueden autopercibir en relación a estas habilidades o capacidades orientados a otras dimensiones de los procesos que para nosotros son centrales dentro de los procesos de innovación. Nosotros venimos trabajando con proyectos porque la idea de pensar en proyectos, y sobre todo nosotros trabajamos sobre proyectos que tienen que ver con problemáticas centradas, por ejemplo, hemos venido trabajando sobre problemáticas centradas en el terreno de las nuevas economías, y los proyectos que nosotros les pedimos que piensen, diseñen, se planteen o problematicen, tienen que ver con objetos de estudios que están vinculados a este terreno de las nuevas economías. Y la verdad que la posibilidad de mirarse en un campo diferente, a veces la carrera de comunicación muchas veces, en nuestro caso, ha tenido como también un periodo de una mirada muy centrada en los medios, y después mirar este otro terreno de la posibilidad de vincularse y relacionarse con otros contextos y con otras problemáticas donde la comunicación está atravesando estas problemáticas sociales y donde el profesional tiene una injerencia específica, por ejemplo, a través de un proyecto. Creemos que allí hay una serie de combinación y de interrelación de habilidades que forman competencias complejas, donde para nosotros, mirados desde esta perspectiva de la innovación social y de la formación profesional, digamos, son el gran desafío, ¿no? Es decir, porque son las habilidades o las competencias que muchas veces no están prescriptas por los planes de estudios, no están definidas por los perfiles profesionales, pero que sí claramente entran en tensión porque muchas de ellas son solicitadas, son requeridas en el mundo del trabajo. Entonces, bueno, poner digamos, en el arranque estas tensiones cuando trabajamos con estudiantes que son generalmente del primer ciclo, del ciclo básico de la carrera, nos parece central porque es el momento en el cual se está de alguna manera construyendo una definición a partir de las expectativas que se tienen respecto de la carrera, de lo que se puede hacer, de las lecturas que hay también de los escenarios, de los contextos, donde nosotros vemos allí un desafío para pensar este tema de la interrelación de habilidades duras y blandas, ¿no? Y por eso para nosotros ha sido muy desafiante a lo largo de estos proyectos que venimos trabajando, hacer esta mirada desde las políticas públicas orientadas al terreno del campo de la ciencia, la tecnología y la innovación, hasta llegar al profesional en formación, en este caso es el nuestro, que es el más próximo por la carrera en la cual estamos trabajando y en la que venimos orientando todos estos proyectos. Para nosotros ha sido realmente importante mirar qué pasa en relación a esta interrelación entre habilidades duras y blandas que no están vuelvo a reiterar, no están prescritas por los perfiles, pero que sí están en la necesidad de la formación y sobre todo en los procesos de una transformación constante como en el que estamos de alguna manera sometidos quienes estamos dentro de estas carreras,
que más que nada están sometidas a una lógica de la transformación tecnológica, casi una mediación obligatoria dentro de la formación profesional. Sí, perdón Claudia, incluso en línea con lo que bien comentáis, por el poco tiempo que no sé cuánto nos queda, pero para la cantidad de colegas que están participando de la mesa y ponerlos un poco en situación de lo que aborda nuestra ponencia, me gustaría comentar sintéticamente un poco los motivos y motivaciones de reflexionar. 5 minutos, gracias Leandro, sobre lo que estamos reflexionando y por qué. Miren, en la carrera de comunicación social desde hace un tiempo, y como bien decía Claudia recién, el desafío tiene que ver con que ineludiblemente la comunicación social va de la mano o está siempre atravesada del desarrollo tecnológico. Dicho esto, habíamos detectado desde que hace unos 15, 20 años había cobrado como mucha fuerza la idea de innovación. Se habían abandonado otras concepciones vinculadas al desarrollo tecnológico como la idea de progreso, que eso un poco más, había arrastrado más o menos hasta la década de los 60, 70. De golpe nos dimos de que la innovación era el gran significante, ¿no? Que movilizaba todo el desarrollo tecnológico. ¿Cómo veíamos nosotros en una observación salvaje, digo, no científica, de lo que estaba ocurriendo en la carrera? Que hace 20 años los estudiantes venían para ser periodista deportivo y hoy vienen a la carrera para ser community manager. Lo que bien les está comentando Claudia, que esto genera una tensión, es que nuestro plan de estudios es del año 93. Es decir, que la matriz, que ofrece la academia en términos de formación, tiene que ver en realidad con conceptualizaciones del rol del comunicador social gestada en los años 60, entre los 60 y 70, con algunos impactos que luego de la democracia, en la vuelta de la democracia en los años 80, dieron el marco teórico para la formación de estos profesionales. La pregunta es, ¿qué hace un estudiante hoy joven que viene con la idea de que va a terminar como comunicador social desempeñándose como community manager, cuando en realidad lo que está matriciando la oferta académica tiene más que ver con una mirada crítica de lo que eran los viejos medios masivos de comunicación? Al punto que, para que ustedes entiendan, nosotros tenemos todavía talleres de radio, como se hacían en los 80 para las radios populares. Dicho esto, cuando nosotros abordamos críticamente, como bien les decía Claudia hace un momento, la noción de innovación, dos autores que a nosotros nos vertebraron todos los trabajos de investigación fueron Benoît Godin, que por un lado en su historia del concepto de innovación da 3 nociones que están conviviendo para nosotros hoy, que es la idea de la innovación como imitación, que fue lo que predominó durante el periodo del Renacimiento, lo que fue la innovación como creación, que es lo que quizá muchos de los que estamos acá generalmente nos resuena, la idea de innovación como creación de algo nuevo, sea en productos o en procesos, eso es más bien ligado a la época de la Ilustración. Lo cierto es que hoy, como ustedes saben, y ahí entra a jugar el comunicador social, la innovación, como dice Benoît Godin, está también asociada a la idea de diseminación. La pregunta es, ¿alcanzan los procesos de innovación solo en la creación misma? Claramente sabemos que no. Hoy estamos en un mundo que, como ustedes saben, los procesos de innovación tienen que estar difundidos a gran escala, y tener impactos a gran escala. Eso nos trae otro problema. Primero, porque si hay que difundirlos a gran escala, ahí encontrábamos que había, como les decía hace un momento, un rol de los profesionales de las ciencias sociales humanas que era significativo, que no era privativa solamente de aquellos que provenían de las ciencias duras. Digo, por eso comentaba lo que habíamos detectado antes de que qué ocurre en nuestra Secretaría de Ciencia y Técnica, que priorizan el financiamiento de procesos de innovación solo en ciencias duras, o me animo a decir ultra duras. Por esta cuestión de la diseminación, como dice Benoît Godin, Echevarría nos dijo algo también, y es otro de las categorías vertebradoras. Cuidado que el concepto de innovación que corre en nuestra época está cargada de buenismo. Parece que todo proceso, por el mero hecho de ser innovador, es bueno per se. Nosotros no estamos tan convencidos de eso, y sostenemos también de que ningún proceso de innovación es posible si primero no hay un proceso de innovación social, que garantice en todo caso procesos de innovación de otro tipo. Cuento una anécdota para cerrarles y entiendan ustedes lo que nos motorizó en esto de por qué buscar lo que bien les decía Claudia sobre habilidades blandas y competencias o habilidades más duras. Cuando empezamos a trabajar en los proyectos con futuros comunicadores sociales, y esto lo cuento no para caer en un anecdotario, pero creo que es sintomático de lo que pasa en las representaciones de los estudiantes. En la primera versión del seminario, que fue allá por el año 2021,
muchos de los proyectos que los futuros comunicadores sociales proponían eran, por ejemplo, extender la red de gas natural en la provincia de Córdoba. La pregunta era, ¿qué rol le toca a un comunicador social en la instalación de la cañería de gas natural? Entonces digo, esto empezó a problematizar a los mismos estudiantes de que claramente había algo de la identidad profesional que, proveniendo de las ciencias sociales y humanas, tenían otro rol, que era tremendamente significativo, pero que aún, como bien decía Claudia recién, por eso lo prescripto, no viene prescripto ni por el mundo del trabajo ni por la propia academia. Entonces el ejercicio finalmente nos permitió, a través de un ejercicio que hicimos con un artículo sobre la taxonomía digital de Bloom, donde lo que fue notable, como los propios estudiantes reconocían que había competencias y habilidades más vinculadas a los procesos de memorización que a los procesos de creación. Y con eso cierro. Gracias, Leandro. Buenísimo. Bueno, la última ponencia es la de una experiencia de extensión universitaria que interroga la formación. Tosi Luciana y mi loco Josefina, ellas. Hola, ¿cómo Pueden andan? empezar cuando deseen. Buenísimo, muchas gracias. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, se escucha bien. Bueno, yo soy Josefina Miloco y me acompaña Luciana Tosi y ambas somos estudiantes de Ciencias de la Educación en la Facultad de Ciencias de la Educación de UNER. Bueno, nosotras venimos a contar un poco algunas reflexiones que surgen en torno a un proyecto de extensión que conformamos, que es dirigido por estudiantes y que hemos titulado Historia nocturna y subterránea de la Argentina reciente, jóvenes y política. Este proyecto de extensión sale de la Facultad de Trabajo Social y toma a la Facultad de Ciencias de la Educación como asociada. Y bueno, este proyecto de extensión tiene una variedad muy grande de carreras, somos 4, está Ciencias Políticas, Trabajo Social, las Ciencias de la Educación, y también aparece la interpretación de lenguas de señas argentinas de parte de la Facultad de Trabajo Social. Así que bueno, este proyecto de extensión nos convoca a pensar entre distintas carreras con la Escuela Secundaria Mariano Moreno, y ahí también van apareciendo distintas cátedras de nuestra formación que se van sumando al proyecto. Bueno, yo en esta primera parte les quería contar un poco cuál ha sido nuestra trayectoria. Podríamos decir que estamos a mitad del proyecto, empezó tal vez a mitad de año y continúe el próximo año con la extensión de un año que tienen los proyectos de extensión dirigidos por estudiantes. Y bueno, estos primeros momentos del proyecto, bueno, fuimos con esta preocupación tal vez de qué ocurría con la historia reciente argentina con la secundaria Mariano Moreno, y ahí en los diálogos también fuimos encontrando junto con la escuela ciertas actividades que creíamos que eran necesarias o pertinentes realizar. En un primer momento, los estudiantes universitarios armamos una muestra inmersiva allí en la escuela, la cual era, bueno, interactiva, y la que recuperamos archivos históricos como cursos, escritos, canciones, videos, en torno a las disciplinas, y ahí, bueno, los pibes fueron interactuando y también contándonos un poco de su experiencia de cómo se enseñaba, cómo aparecía la guerra de Malvinas en su escuela. Nos fueron contando un poco tal vez de los actos que hacían, o que aparecía en geografía o en historia, y nos fueron ahí un poco contando sobre eso. Y en ese sentido nos llevamos como, bueno, esa pregunta de cómo se estudia el acontecimiento político de la guerra de Malvinas en la escuela secundaria, bueno, en esta escuela secundaria. Sí. Esto nos conecta con la próxima actividad que llevábamos a cabo, que fue una propuesta realizada, un taller realizado y coordinado por la Cátedra de Didáctica 1 de la Facultad de Ciencias de la Educación, el cual se titulaba Cuerpo, Vida y Conocimiento. El mismo nos invitó a reflexionar sobre la construcción del saber escolar, más específicamente sobre cómo enseñar la guerra de Malvinas y la Argentina reciente, digamos, la historia reciente,
pensando cómo eran los cuerpos de estos jóvenes de los 70 y cómo son los cuerpos de los jóvenes hoy en este contexto y en el contexto de la Escuela Mariano Moreno. Esta parte de cómo eran los cuerpos de los 70 y cómo son los cuerpos hoy y qué conexiones podemos hacer entre ambas historias, también nos lleva al siguiente taller que hicimos, que fue coordinado por la Cátedra de Políticas Educativas, también de la FCEDU, en el cual ahí las docentes recuperaron algunos videos y pequeños cortos sobre, cuerpos, situaciones ambientales y estas problemáticas sociales, y los estudiantes pudieron reflexionar sobre la situación social actual que ellos vivían, y hicimos una actividad al final que era escribir qué noticia querías ver en la tapa del diario. Fue muy interesante y muy bonita. Y después de eso, una referente de la producción de contenidos accesibles de la TUILSA, que es docente de la Cátedra de Ciencias Argentina 1, nos estuvo contando cómo realizar contenidos accesibles, a razón de que la Escuela Mariano Moreno tiene estudiantes sordos que se han incorporado hace pocos años, entonces están como atravesando y de forma transversal ese proceso de cómo cambiar sus comunicaciones, sus sentidos comunicacionales, su forma de enseñanza, su forma de estar y de entender el mundo, para poder, dialogar y aprender y dialogar con estas situaciones que tal vez pueden llegar a ser algo de lo que no estaban acostumbrados. Así que en ese sentido, también por eso se suma la interpretación de lengua de señas, y estuvimos hablando sobre eso, de cómo producir contenidos digitales accesibles. Esa fue la última actividad que realizamos, y próximamente proyectamos poder traer a los estudiantes de la Escuela Mariano Moreno a la Facultad de Trabajo Social, y también proyectamos encontrarnos con el proyecto de extensión dirigido por estudiantes que sale desde FCEDU, que también están trabajando con una escuela secundaria, la Pablo de Tarso de aquí de Paraná, y el próximo año nos quedan más actividades. Bueno, yo soy Luciana, como anticipaba José, ambas somos de la Facultad de Ciencias de la Educación. Este proyecto, como anticipaba José también, aglutina un conjunto de saberes y de prácticas de diferentes cátedras. Hemos invitado a cátedras de cada una de estas carreras que Josefina mencionaba: trabajo social, ciencia política, la tecnicatura en interpretación en lengua de señas y ciencias de la educación, porque si bien nos planteamos en un principio algunos objetivos que tenían que ver con trabajar esto que nosotros leíamos como una necesidad de trabajar sobre la historia reciente para comprendernos dentro de determinados acontecimientos históricos, junto con estudiantes secundarios, porque lo hicimos reconociendo la necesidad de que se establezca un diálogo con esas subjetividades jóvenes que se encuentran allí aglutinadas, digamos, en las escuelas secundarias, desde la universidad. Y no solo, digamos, desde la especificidad de las ciencias de la educación, sino pensar la escuela del nivel secundario desde diferentes aristas. Entonces, todas estas carreras abonan a pensar diferentes problemáticas, que, como decía, si bien comenzamos con este objetivo de trabajar específicamente sobre la historia reciente, trabajando como eje vertebrador el acontecimiento de la Guerra de Malvinas, se fueron suscitando nuevas necesidades a partir de la demanda, a veces explícita y a veces construida en diálogo y en un esfuerzo, digamos, de pensar juntos con actores referentes de la escuela. Este trabajo también vertebra otros recorridos de formación. Veo que está presente Virginia Luna, que es profe de la Cátedra de Didáctica 1, que José está cursando este año, y yo me he desempeñado como auxiliar y hemos compartido también investigación. Y desde ahí venimos
pensando específicamente en la escuela secundaria y nos permite también asumir algunos de los desafíos de este proyecto, que en este caso está dirigido por la estudiante de Ciencia Política, Paula Garbarino, que vi que estaba conectada también, y que, bueno, aglutina todas estas carreras y que juntes a través de reuniones entre estudiantes y con docentes de estas cátedras y docentes de la escuela, hemos proyectado estas actividades. Esto nos suscita una serie de reflexiones en un momento en que nos encontramos, no sé si dentro, los estudiantes, de las discusiones sobre las reformas curriculares que se vienen. Entonces, nos planteamos algunas cuestiones que tienen que ver con las plataformas universitarias en donde estudiamos, que creemos que tienen que ser, que pueden ser valoradas, tenidas en cuenta, digamos, en razón de estas reformas. Como decíamos, este proyecto de alguna manera nos implica en un ánimo de intervenir y de agenciarnos también políticamente en estos espacios que potencialmente son espacios en los que nos desempeñaríamos los estudiantes de Ciencias de la Educación y también de otras carreras, porque como decimos, mostramos cómo todas estas carreras pueden abonar, pueden aportar, digamos, desde su formación para pensar algunos problemas. Entonces pensamos la escuela secundaria en diferentes claves, en diferentes aportes que podemos hacer. Por eso creemos que este trabajo de articulación de saberes y prácticas nos lleva a un corrimiento epistemológico, si se quiere. Esta perspectiva es compartida con la Cátedra Didáctica 1, donde también hemos trabajado sobre este tema en otras presentaciones, que tiene que ver con entender el corrimiento necesario para trabajar en determinadas circunstancias con las prácticas, abandonar, digamos, el esquema organizador a partir de un objeto disciplinar. Esto implicaría corrernos de una epistemología estrictamente organizada por ese objeto a lo que nosotros decimos la idea de saber, proveniente más de una epistemología francesa, en donde el saber ordenando ahí la forma de estudio nos convoca a, de alguna manera, hacer experiencias sobre nosotros mismos y desde esa experiencia hacer el ordenamiento de saber. Distinto por ahí de algunas lógicas en donde desde las disciplinas se nos presenta un objeto, estudiamos, digamos, las referentes que han investigado sobre eso. Nosotros partimos desde las prácticas y eso creemos que si bien este proyecto es de extensión, también nos lleva a una modalidad de estudio que involucra, digamos, una forma de estudio de investigación, que lo llevamos a nuestras carreras, a las cátedras, interpelamos esas cátedras y también se reconocen así nuevas necesidades de saber que encontramos en estos ámbitos en donde nos desempeñamos. Entonces, esto nos va demarcando problemas sociales al ras de las propias prácticas que deben ser tomados en cuenta, digamos, por nuestros campos de estudio, creemos. Y esto va excediendo esos límites disciplinares muchas veces, ¿no? Es decir, esas prácticas que convocan estos diferentes campos de saber, a veces nos requieren una problematización que nos lleva a la búsqueda de nuevas categorías, de nuevos ejercicios para comprender y para poder intervenir en estos términos. Y en términos de agencia profesional también, como futuros profesionales, porque creemos que no es que culminada la carrera nosotros después nos podemos insertar y abrir un campo laboral, sino que es desde nuestra propia formación, en vínculo con estas instituciones, que vamos creando la visibilidad de esa propia necesidad de saber que construimos desde nuestros recorridos. En este sentido,
creemos que al haber entrelazado todos estos nichos de saber, cuando decimos nichos de saber, decimos nichos donde se manipulan los saberes, es decir, prácticas en donde se manipulan los saberes, creemos que cobra sentido ahí nuestros propios recorridos de formación y se manifiestan esas necesidades de saber. En este sentido, la escuela secundaria es la que nos ha venido permitiendo abrir esos itinerarios de problematización que demarcan esos dominios de saber desde las propias prácticas, desde esas problematizaciones que aparecen en la escuela, que aparecen como problemáticas que no pueden ser abordadas exclusivamente desde una disciplina y que requieren esa conversación, ¿no? Entonces, para también entender los escenarios actuales en donde se da la situación escolar, que creemos que se da como un acontecimiento siempre, creemos que es necesario pensar nuestras plataformas universitarias, es decir, cómo estamos conociendo, cómo estudiamos en nuestros espacios de formación. Esto nos ha permitido reflexionar con los aportes, creemos, del pragmatismo, que muchas veces es asociado a una idea de responder, digamos, a la resolución de problemas, pero lejos de eso, el pragmatismo nos aporta a pensar en estos problemas como posibilidad de intervención, no solo para reforzar, digamos, una costumbre social dentro de las prácticas, sino para transformarlas. Y es desde ahí que conocemos, también transformándonos, reflexionando sobre nuestras propias prácticas y sobre las prácticas como un objeto práctico de conocimiento para nosotros en las ciencias sociales. Entonces, también esto nos lleva a reconocer esas prácticas sociales como constitutivas de las instituciones. Ya cierro. Constitutivas de las instituciones a las que, bueno, si nos proponemos defender, digamos, en este contexto, debemos conocer para saber cómo transformarlas. Es un poco eso la tesis. Bueno, muy bien, la verdad que excelente las tres exposiciones, mostrando un poco la diversidad de temáticas que se pueden encontrar en el campo de la innovación y su vinculación con el amplio mundo del trabajo, ¿no? Así que vamos a abrir el espacio de diálogo, de consultas, a cualquiera de los expositores o cualquier planteo. La idea de este espacio con Luana lo pensábamos de un poco que sirva de intercambio y de consulta, pero también de planteos y reflexiones que quieren hacer los participantes. Así que bueno, el micrófono está abierto y no sé, Luana, si querés comentar algo y si no, avanzamos más. No. Podemos avanzar en el debate. Muy buenas exposiciones, la verdad, interesantes. Dale, Virginia, nomás. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quería agradecer y felicitar a los distintos expositores. Todos los trabajos son muy interesantes y está bueno conocer qué se está haciendo, ¿no? A veces quedamos muy reducidos a lo que se produce en nuestros ámbitos más cercanos y esta instancia permite, bueno, conocer otras líneas de trabajo. Y bueno, hilando un poco algunas intervenciones, pareció interesante pensar la condición de los cuerpos hoy, ¿no? Ataba un poco el trabajo que vienen haciendo las chicas, Luciana, bueno, el grupo de extensión de estudiantes respecto a pensar la historia reciente en relación a los jóvenes y los cuerpos en Malvinas, y de alguna manera ataba esa pregunta por cómo aparece esto en la escuela en relación a pensar los cuerpos juveniles hoy, también en diálogo con estas fotografías que mostraba el primer grupo, ¿no? De estos trabajadores de las plataformas, ¿no? Esos cuerpos, esas disposiciones, ¿no? De
estar en los espacios públicos, y me pareció interesante, ¿no? Cómo puede llegar a armar una problematización en torno a estos cuerpos fragilizados, ¿no? Por estas prácticas económicas, estos cuerpos que están en las escuelas secundarias, también atravesados por muchas vulneraciones, y qué interesante es poner a dialogar las distintas disciplinas, la fotografía, los estudios sociales, para, bueno, abordar de alguna manera esta condición de lo que somos hoy, ¿no? En estas prácticas económicas, sociales. Nada, eso quería comentar, que conecté lo de los cuerpos de los trabajadores de Pedido Ya con la pregunta por los cuerpos que las chicas están trabajando en el proyecto de extensión, y que bueno, ya de alguna manera toman como excusa para trabajar lo de los cuerpos, la historia reciente y la guerra de Malvinas, los cuerpos de jóvenes, y ahí encontrar como algunas conexiones para seguir pensando. Nada más, eso. Y agradecerles el espacio. Gracias, Virginia. Seguimos. Yo tengo una consulta ahí, ya que mientras van pensando algunas otras ideas, respecto del uso de la fotografía, que me parece muy bueno y no está muy explotado como recurso metodológico en el ámbito de las ciencias sociales, por lo menos en el ámbito en que yo me muevo, de la economía, ¿no? Preguntarte, Manuel, ¿cómo están viendo el tema de el avance en la inteligencia artificial y la posibilidad de que la fotografía se transforme en algo muy manipulable, ¿no? Muy flexible? Entonces deja de ser la fotografía un elemento probatorio indiscutible, porque la inteligencia artificial parece que adultera todos los registros, ¿no? Sin duda la inteligencia artificial, digamos, si solo afectara a la fotografía, firmamos todos ya, digamos, ¿no? Sin duda afecta a aspectos mucho más complejos. De hecho, hubo experiencias de fotografías, digamos, a través de inteligencia artificial que fueron premiadas, y el autor después reconoce, digamos, que era de alguna manera, por decirlo simpáticamente, trucha, digamos, ¿no? Sin duda, a ver, si uno piensa en la historia, digamos, la fotografía arrancó allá por 1839 con los daguerrotipos, digamos, que los tipos no eran fotógrafos, sino que eran técnicos, digamos. Y llegó más o menos a los medios periodísticos en 1880, 1890, digamos, una fotografía a las portadas de un diario, digamos. Sin duda, digamos, una cámara fotográfica hoy dista mucho de ser una cámara fotográfica del pasado, porque, digamos, una computadora metida ahí adentro, se pueden hacer una serie de cosas que hubieran sido imposibles, digamos, en el pasado. Digamos, todavía, digamos, aparece que lo fotografiable, digamos, y esta idea de Becker, que trabajaba con los desviados en pensar a la máquina de escribir, es decir, como una máquina de escribir, es decir, sin duda la fotografía se va a ver muy influenciada, digamos, muy alterada por la inteligencia artificial, porque va a estar a disposición, es decir, a ver, la inteligencia artificial tiene una particularidad, es decir, cuando alguien piensa, a ver, si uno tomara un ejemplo burdo, los que tiraron la bomba atómica, digamos, en Hiroshima y Nagasaki, bueno, ellos tenían que ir en un avión y llevaban una tecnología que una vez lanzada produjo lo que produjo, digamos. En este caso, la inteligencia artificial tiene una particularidad, es decir, que puede tomar decisiones propias y puede tomar opciones propias, digamos, por lo cual, digamos, no va a haber campo del saber y del hacer, digamos, que no se ve influenciada por la inteligencia artificial. En este caso, la fotografía, sin duda, el hecho manipulable, digamos, va a estar muy a disposición, muy hecho, digamos, es decir, y sobre todo, digamos, en un mundo digital donde
digamos, todos estamos mucho más expuestos, para decirlo de una manera rápida, digamos, a esta idea de estar mucho más atentos a ver cuántos likes nos dan que a cosas mucho más específicas y concretas, digamos, ¿no? Entonces, estamos inmersos en un mundo complejo y la inteligencia artificial, insisto, toma decisiones propias. Es decir, esa es la particularidad de la tecnología. La fotografía en esto podrá ser pasada por encima, digamos, ¿no? Por pensarlo de alguna manera, digamos, ¿no? Sí, sin duda, la inteligencia artificial tiene un campo muy amplio. La idea era pensarlo desde el trabajo de ustedes con la fotografía, justamente. Pero está bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Ahí está, muy bien. Luciana, avanti. No, yo le quería preguntar a Claudia, no sé si el compañero ya se fue, porque creo que le había dicho él, que distinguía como tres formas grandes formas de interpretación de la innovación, ¿no? Él decía como la imitación desde el Renacimiento, como la creación un poco más desde el paradigma de la Ilustración, y ubicaba más en un sentido contemporáneo la idea de diseminación. Me quedé pensando en esa palabra y les quería preguntar cómo es que entienden, digamos, esas características. En general, digamos que la discusión sobre la innovación siempre estuvo muy centrada desde el terreno de lo tecnológico. Digamos, para el siglo XX la innovación estuvo vinculada al desarrollo tecnológico y además vinculada, digamos, a la tecnocracia, digamos estuvo muy relacionado y de hecho, digamos, la discusión y el alejamiento de alguna manera de la palabra innovación del terreno de las ciencias sociales también tiene que ver un poco cómo se fueron construyendo estas discusiones en el terreno de la producción de las ciencias, donde quedó, digamos, la perspectiva, sobre todo una dimensión de la perspectiva de innovación que aporta Schumpeter claramente, quedó como la innovación en este terreno de la destrucción necesaria, digamos, es decir, para que haya un proceso de producción y la creación de lo nuevo, necesariamente también hay un proceso de destrucción, digamos, le es inherente de alguna manera ese proceso de destrucción. Pero el problema es que la perspectiva de Schumpeter, ese fue la dimensión que más caló en el imaginario y en las representaciones de la innovación y que vinieron también a los sentidos de las políticas más contemporáneas sobre la innovación, pero Schumpeter también había advertido que en el terreno de la innovación hay una dimensión que es de lo social. La innovación no existe si no hay apropiación de esa innovación, porque si no queda como esta idea digamos, del difusionismo de los 60, donde la tecnología por la sola existencia podía generar transformaciones. Y claramente eso no digamos, a lo largo del tiempo, claramente eso no sucede. Para que sucedan las transformaciones hay un proceso de aprendizaje, hay un proceso de apropiación y hay un proceso de reconversión también del sentido de la tecnología. Digamos, nunca coincide específicamente el objetivo con el cual la tecnología fue diseñada, como después finalmente la tecnología es apropiada. Entonces, en ese terreno, digamos, donde hay claramente digamos, hay como un montón de aspectos a considerar, los procesos no son lineales. El problema fue que haber mirado el proceso de la innovación desde un modelo lineal y haber pensado también el proceso de desarrollo tecnológico como un modelo lineal. Esta idea de, bueno, hay un proyecto de desarrollo hacia el cual vamos. Bueno, el problema es que no necesariamente eso es así. Yo creo que las perspectivas críticas al respecto del concepto de desarrollo, concretamente, también incorporan esta dimensión. Bueno, ¿qué sentido tiene el desarrollo? ¿El desarrollo para qué? ¿El desarrollo para quién? Y en ese sentido, me parece que también es importante entrar a discutir el mismo sentido de la innovación. Porque si la vemos sin esta pata de lo social, en el sentido de las apropiaciones múltiples que existen,
claramente nos muestra que el proceso es mucho más complejo, ¿no? Es decir, hay elementos de cualquier proceso de innovación y además en distintas escalas y contextos. No hay una sola innovación, hay innovaciones. De hecho, Echevarría y Gurutzaga plantean precisamente que el tema de la innovación no se la puede ver sin no verla como un modelo en el cual se incorpore el tema de los valores. No se puede ver la innovación sino como proceso, no se puede ver la innovación. Digo, hay como muchos elementos que empiezan a, digamos, más contemporáneamente y ya desde el terreno del aporte de las ciencias sociales a discutir de alguna manera esta mirada que se quedó con una parte también de la discusión sobre la innovación, ¿no? Y la vio como un proceso plenamente lineal, ¿no? Y bueno, nosotros lo que estamos haciendo es un poco discutir esas partes, digamos, que no están dentro de esta mirada, digamos, dominante al respecto de la innovación. Entonces, bueno, eso es más o menos, así como a grandes rasgos, un poco desde dónde estamos pensando todo esto. Paula. Hola, yo lo que me quedo pensando y quería preguntarles, como en diálogo con lo que fue surgiendo, esta idea de que vos decías, Claudia, de la innovación y también la idea de significar, digamos, o de dar sentido, y esta idea de la apropiación social de esas tecnologías o esas innovaciones, pensar, digamos, en clave de cómo eso también se da en relación a la inteligencia artificial y la fotografía y las modificaciones que eso ha comprendido, cómo pensar también en esa clave de la transformación de la fotografía y la intervención de la inteligencia artificial y en clave de la innovación tecnológica y la apropiación social o la significación que le damos a esas innovaciones, pensar también cómo en esas dos cosas podemos pensar la idea de la historia, porque me parece que cómo pensar, digamos, si la historia también es intervenida por estas innovaciones o por esta transformación, así como la fotografía está puesta en cuestión en lugar de productor también, cómo la historia puede ser pensada en esta clave, digamos, o en esta idea de cómo significamos históricamente los hechos para pensar nuestra época y cómo nos apropiamos de los acontecimientos para inscribirlos en relación con otro, cómo generamos un sentido en relación a incluso pensar, digamos, los trabajadores de Rappi, etcétera, cómo se inscriben o como empresarios o como asociados a esas empresas, etcétera, en clave de cómo las ciencias sociales pueden permitir algo de una ser experiencia o cómo podemos pensar esta idea de significar, digamos, en clave de estos tres trabajos, desde significar una forma laboral, significar las innovaciones y significar, digamos, en relación a la historia. Me parece que es amplia para los tres grupos, porque abarca la enseñanza de la historia, como plantearon las chicas, la fotografía y la innovación. Así que cualquiera de los tres puede responder. Bueno, yo puedo plantear así como algo muy, muy general, porque creo que la pregunta es como muy, muy grande también, ¿no? Decir, bueno, digamos, en términos de la historia, de la producción de la historia, yo creo que me parece que hay una mirada desde, digamos, de la construcción de la crítica que es necesaria permanentemente. Digamos, hay como un estado de alerta desde el punto de vista de las ciencias sociales en particular al respecto de los fenómenos, para poder reconocer, digamos, desde qué lugar se van produciendo también estas transformaciones y estas apropiaciones. Porque me parece que estamos en un momento en donde, digamos, el sentido de las transformaciones, el sentido es como que nos apabulla
porque claramente los vectores de espacio y temporalidad son los que se han alterado más rápidamente en este último tiempo. Es decir, los procesos en el cual nosotros podemos leer estas transformaciones nos requieren de un estar, de alguna manera, más alerta, en la alerta crítica, en la duda, en la pregunta, la interrogación. Yo volvería a las preguntas, a la formulación de las preguntas al respecto de los fenómenos. No como una prescripción de lo bueno y lo malo, porque precisamente el punto de lo bueno y lo malo se va moviendo de alguna manera, diría, bueno, ¿qué es lo político? ¿Dónde se están centrando los límites de lo político en un caso y en otro caso, de las distintas transformaciones? Y esto es preguntarlo desde las propias prácticas de quienes llevan adelante estos procesos. Es decir, cuando nosotros pensamos que en cómo nuestros estudiantes representan sus propias habilidades y competencias en el perfil profesional a partir de un proyecto, ni más ni menos nos estamos llevando al terreno de la interrogación, de la problematización, del sentido que tiene hacernos una pregunta al respecto de lo social, porque es una mirada de lo político, fundamentalmente, que es en el sentido amplio de lo político, y en el sentido que pueda derrumbar estas miradas de, digamos, maniquea de lo bueno y lo malo, porque precisamente lo bueno y lo malo entra en el terreno de lo dogmático. La pregunta al respecto de estos procesos y el sentido de estos procesos en nuestras sociedades, en una comprensión profunda y crítica, me parece que resitúa la cuestión de lo político. Y todos estos procesos me parece que nos llevan a esto. Nosotros, yo particularmente, por ahí venía, por mi edad, venía con una mirada mucho más desde el punto de vista medio tecnofóbica, y en un momento empecé a entender otras cuestiones al respecto también del desarrollo de lo tecnológico, de cómo preguntar a lo tecnológico, porque también es preguntar el sentido digamos, del sujeto de la historia de nuestros tiempos, ¿no? Así como los pensadores de la Escuela de Frankfurt pensaron en el sujeto de la historia en una discusión con el iluminismo. Digo, hay una necesidad de volver a pensar, volver a mirar, digamos, a contrapelo lo que nos va sucediendo. Creo que en la medida que no perdamos esa capacidad de la sospecha y la posibilidad de la pregunta, me parece que son los lugares donde vamos a encontrar, digamos, estas respuestas que yo a priori no podría decir por qué camino van. Miro lo que para nosotros representan y como en el caso nuestro, nuestros estudiantes autorrepresentan estos procesos a partir de un imaginario al respecto del ser profesional, del perfil profesional, cuestiones que están totalmente desbordadas en este terreno del mundo del trabajo actual también. Es decir, entonces, bueno, me parece que ese es un ejercicio constante y el cual me parece que es irrenunciable si uno tiene una mirada crítica y apuesta, digamos, un poco como para pensar, en particular, pienso que no hay una historia, hay historias también que son importantes, que no están dentro de las historias oficiales, que hay como pensar en este paradigma de la complejidad que incluye la diversidad, digamos, sin anular una parte o la otra. Este es el gran desafío. Entonces, bueno, eso es por lo menos la enseñanza sobre la cual trato de ejercitarme constantemente cuando trabajo con mis estudiantes, con otros colegas. Nosotros trabajamos con gente de todas las disciplinas. Y realmente ha sido como un ejercicio muy enriquecedor mirar todo esto, tratando de entender cómo desde los distintos lugares se interroga también
la realidad, ¿no? Y eso me parece que es el lugar, por lo menos que hemos encontrado, para pensar sobre esto, porque claramente las transformaciones se dan, digamos, más allá que nosotros querramos que vayan más lento o menos lento, pero suceden. Sí, muy interesante. No sé si alguno de los otros equipos quiere comentar alguna cuestión sobre la consulta. No, yo algo breve nomás. Pensaba, también desde el proyecto consideramos las transformaciones como aceleradas, tecnoculturales, en relación justamente a las prácticas, y desde esa dimensión tomamos también la idea de prácticas, digamos, como diferentes apropiaciones. Se nutre también esta mirada desde la filosofía de la técnica, en el sentido de que bueno, no pensamos las tecnologías por sí mismas, sino que la pensamos en el marco, digamos, de una técnica social en términos amplios, y en ese sentido pensamos que hay tecnologías que valen la pena seguir defendiendo, entre ellas la escuela como tal, ¿no? En ese sentido también es el pragmatismo el que nos enseña un poco, en este sentido sí, un poco qué es lo bueno, en un sentido más humanista, si se quiere, pero como reconociendo algunos espacios de relación como valiosos para continuar viviendo juntos, ¿no? En este sentido, pensamos que hay espacios de socialización y de relación como la escuela, que son instrumentos y no por ello son instrumentales. Esa es por ahí la diferencia que quería marcar. Instrumentales en el sentido como desligado de su sentido crítico y demás. A lo técnico o a lo instrumental creemos que se le puede poner el contenido político que querramos. Perfecto. Manuel. Manuel, estás en silencio. Como trajeron la historia y la pregunta es amplia, es como cuando uno va en un auditorio y le pregunta algo a alguien y se va para allá y uno preguntó para el otro lado, ¿no? Suele pasar muchas veces. Y además el que responde siempre tiene como el poder de ver por dónde gambetea y por dónde va. Y la inteligencia artificial tiene la particularidad que es la primera tecnología de la historia que puede tomar decisiones y generar nuevas ideas por sí misma, digamos. Esto es una particularidad absolutamente nueva de la inteligencia artificial. Es decir, si uno piensa en los cuchillos, en las bombas, digamos, son instrumentos que por sí mismos no pueden discutir o no pueden hacer a quien mata. Sin embargo, la inteligencia artificial puede procesar información por sí sola. La inteligencia artificial puede pensarse todavía embrionariamente que puede sustituir a los humanos en la toma de decisiones como idea, digamos, y la inteligencia artificial no es una herramienta, sino en todo caso se presenta como un agente dentro del mundo social. Por lo tanto, la inteligencia artificial es capaz de efectuar arte, de efectuar descubrimientos científicos, es decir, estamos frente a un nuevo proceso y un nuevo modelo, digamos, e inclusive su impacto en los actores sociales y su impacto en esos actores sociales en decisiones y en acciones que tienen que ver con la actuación de la política, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, la inteligencia artificial nos abre un espacio absolutamente nuevo para pensar esta realidad social, digamos. Yo no tengo las respuestas totales, simplemente puedo mencionar algunas. Los hechos de la política más o menos reciente de la Argentina invitan a pensar algunos de estos espacios, cómo son esos nuevos actores sociales en el mundo moderno. Hace poco hubo una conferencia, digamos, y bueno, la particularidad allí, digamos, que se habló poco de los actores, digamos, eran como artefactos, digamos, ¿y qué le pasa a los actores? Yo parto de pensar un nuevo cambio de época, y un nuevo cambio de época implica nuevos paradigmas de acción de la sociedad. En el caso puntual de la fotografía, para tratar de volver al punto, la fotografía en las ciencias sociales todavía es muy embrionaria en la Argentina, no está muy desarrollada y obviamente lo va a encontrar a mitad de camino con todos estos cambios que son mucho más profundos, digamos, que el hecho fotográfico, ¿no? Perfecto. Bueno, si alguna otra
reflexión o consulta. Yo no tengo apuro, así que con Luana estamos acá, sin problema. ¿Falta mucho para la vianda? No estamos en la facultad, esa es la virtualidad, por lo menos antes picábamos algo, qué sé yo. Claro, por eso hago la broma, digamos, que la virtualidad no permite la vianda. No, interesante lo que planteaban las chicas sobre un cuestionamiento epistemológico desde el pragmatismo. Me pareció súper atractivo, Luciana, esa mirada, leí la comunicación que hicieron. Y bueno, es un tema para seguir explorando, ¿no? Para seguir explorando y muy rico para trabajar en las escuelas, porque realmente, nada menos que con Malvinas, hacer una discusión. Siempre se habla de la innovación metodológica, pero también en términos epistemológicos, de cómo a partir de las prácticas podemos co-construir el conocimiento, que es uno de los grandes desafíos de la epistemología crítica, sobre todo pensando de que los sectores más vulnerables tienen una prioridad, un privilegio epistemológico, ¿no? Y desde ahí las ciencias sociales tienen que ubicarse, siempre del lado del más débil, porque los poderosos se pueden defender solos, ¿no? Así que bueno, si no hay otras preguntas, consultas, reflexiones, no sé si Luana está de acuerdo, estaríamos cerrando la mesa, que me parece que ha sido súper interesante y queda además el material para después consultarlo y si quieren seguir profundizando en estos links, en estas redes, ¿no? Luana. Sí, comparto lo que dice Leandro, muy interesantes las propuestas, las tres, enriquecedoras, y bueno, si no hay lo mismo que dice Leandro, si no hay más preguntas, podríamos ir cerrando la mesa, si les parece.